¿cómo estás? Yo soy Pedro Ramos y te doy la bienvenida a la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. En este espacio no hablamos de tácticas sueltas, hablamos de estructuras que permiten crecer de forma rentable y sostenida. Hoy vamos a hablar de algo que está cambiando la forma en que se venden soluciones B2B, el social selling en LinkedIn. Durante años, las ventas B2B dependieron únicamente del outreach tradicional, llamadas, correos y reuniones. Pero hoy los compradores investigan, comparan y forman opiniones antes incluso de hablar con el vendedor. Por eso, cada vez más empresas están transformando sus equipos comerciales en generadores de demanda desde sus propios perfiles. En este episodio vamos a entender cómo funciona el social selling, qué rol juega la marca personal en los vendedores y cómo LinkedIn puede convertirse en una herramienta real para generar oportunidades de negocio. Si vendes B2B o lideras un equipo comercial, este episodio es para ti. Comenzamos. Hoy me acompaña Natalia Luque Acevedo. Natalia es LinkedIn Top Voice y especialista en estrategias de LinkedIn para empleabilidad, marca personal, marca empleadora y generación de oportunidades de negocio B2B. Actualmente se desempeña como gerente de ventas en Apasionate, una empresa pionera en social selling en América Latina que hoy trabaja con compañías en 19 países. Desde ahí, ayuda a empresas B2B a transformar a sus equipos comerciales en generadores de ingresos predecibles mediante una metodología de social selling potenciada con inteligencia artificial. Entre los resultados que han logrado con sus clientes, destacan incrementar el pipeline cualificado en 47% en solo 90 días para una empresa tecnológica multinacional, reducir el ciclo de ventas en 37% para con una compañía de servicios financieros B2B, aumentar la tasa de conversión en 35% para un fabricante industrial con ventas complejas y escucha esto, generar más de $350 millones en ventas incrementales para sus clientes en los últimos 4 años. Su enfoque combina contenido estratégico, posicionamiento digital de los vendedores y herramientas de IA para conectar con prospectos de forma más inteligente. Gracias por estar aquí en la Fórmula X de las ventas B2B. ¿Cómo estás, Natalia? Hola Pedro, muy bien, muchísimas gracias. Complacida de poder conversar contigo hoy sobre este tema tan interesante. Un tema muy interesante y creo que algo que me gustaría comenzar por aquí es que nos platiques un poquito acerca de qué significa el social selling y cómo podemos ocuparlo en este entorno B2B. Si esa pregunta definitivamente es clave para empezar, aquí no hay una traducción literal. Social selling no es venta por redes sociales, definitivamente no. Es cómo usar las redes para construir confianza. Y confianza es una palabra que tú usas todo el tiempo en tus formaciones, en todas tus entrevistas, y aquí la base de todo es la confianza, incluso antes de que exista una conversación de ventas. Entonces, no es vender por redes sociales, es estar presente, es ser visible, es demostrar criterio en todos los temas que le pueden interesar a tu cliente potencial. Ya sabes que las decisiones en el B2B se toman muchísimo antes de que empiecen esas conversaciones de ventas. Entonces, es estar presente y empezar a generar una confianza. Claro. Oye, y vamos un poquito a esta parte de LinkedIn, ¿no? Muchas veces o muchas empresas siguen ocupando el LinkedIn más como una red para buscar empleo que realmente para buscar clientes potenciales. Eso hemos visto que ha cambiado mucho, pero estas empresas que no están ocupando este canal como parte de la generación de demanda, ¿podrías platicarnos un poquito qué se están perdiendo? Sin duda, están perdiendo la oportunidad de construir esa confianza antes de la venta y le están dejando el espacio libre para que otros lo ocupen y empiecen a conversar con esos clientes potenciales. Oye, y nos hablabas ahorita al principio del tema de la confianza, ¿no? Precisamente que vas desarrollando en este tipo de canales. Y creo que una cuestión muy importante que he visto es el tema precisamente de la marca personal en este tipo de vendedores y el desarrollo de la misma. Y hay mucha información, la verdad, alrededor de cómo desarrollar la marca personal, etcétera. Pero me gustaría saber por qué realmente es importante desarrollarla como vendedor y que no dejarlo directamente en las áreas de marketing de la empresa o que se encargue directamente la organización de sus cuestiones de marketing, porque esto es importante para los vendedores. Mira, súper sencillo. En el B2B no le compramos a un logo, le Claro, compramos a las personas. Y la marca personal entonces de los vendedores es la que va a generar, y insisto, esa confianza, esa credibilidad. Y cuando ya llega la llamada, cuando ya llega el correo, ya no eres un desconocido, ya no estamos arrancando en frío, sino ya hemos empezado a construir una relación.
Natalia, y me gustaría preguntarte, si un vendedor quisiera comenzar con esta cuestión de la marca personal, ¿por dónde debería de hacerlo? ¿Debería de comenzar subiendo videos, contenido o de dónde es una forma correcta de empezar? Bueno, sí me gustaría dejar claro que la marca personal no se construye, la marca personal ya existe. Tú la vienes forjando desde niño. Es como si llevaras a cuestas una mochila que vienes llenando de experiencia, de conocimiento, de valores, de aprendizajes. Entonces, no es construir una marca personal, es decidir qué quieres comunicar para que otras personas que lleguen a ti tengan muy claro para qué pueden conectar o para qué pueden contratarte. Okey, Entonces, básicamente es la forma que decidimos de comunicarla claramente. okey, buenísimo. Y me gustaría conocer un poquito desde tu experiencia, ¿qué diferencia realmente a un perfil en LinkedIn que genera oportunidades de negocio que uno que no lo hace? Bueno, algo que veo todos los días, los perfiles suelen ser simplemente hojas de vida, curriculum vitae. Entonces, solo hablan de la persona. Cuando empezamos a cambiar ese chip y hablamos del cliente, de sus dolores, de cómo podemos ofrecer soluciones, ahí cambia completamente. Y como te digo, lo que más encuentro en los perfiles es una serie de cargos, de responsabilidades, de años de experiencia, pero no son los perfiles que generan oportunidades. Los que generan oportunidades dejan muy claro a quién ayudas, en qué temas y por qué deberíamos escucharlos. Oh, exactamente. Fíjate que, hubo hace unos, ¿qué será? Unos cuantos meses, estaba precisamente un trend que estaba viendo mucho en LinkedIn, ¿no? Que le decías a la IA que te revisara el tema de tu perfil y que con esto, te diera como cambios, cuestiones que tenías que corregir con esta cuestión y que de hecho te lo, pues, prácticamente te lo destrozaba, ¿no? Y te decía, está como muy general. Un poquito de eso, tiene que ver con esto que nos estás platicando acerca del tipo de perfil que encontramos en LinkedIn, ¿no? Que se vuelve muy una hoja de vida y que también, me gustaría conocer en ese sentido, o sea, si pudiéramos estructurarlo de acuerdo a lo que comentabas ahorita, ¿cómo sería un orden correcto que deberíamos de procurar para tener un perfil adecuado en este tipo de red? Bueno, aquí me voy a remontar un poquitito a datos. A cierre del año pasado, LinkedIn comunicó que hay 1.6 billones de usuarios en 200 países. Esto a nivel de oportunidades es increíble. Es un universo enorme, pero también tiene un lado que no es tan chévere, y es el reto es destacar. ¿Cómo logro sobresalir en ese universo tan grande? Entonces, tengo que configurar un perfil muy profesional, muy magnético y supremamente claro, que sea fácil de encontrarme y que en el momento en que lleguen a mí, identifiquen muy claramente para qué es relevante conectar conmigo o escucharme y luego empezar a conversar. Correcto. Oye, y me gustaría saber, cuando precisamente yo creo que una de las cuestiones que suceden es que cuando tenemos este perfil, lo hacemos una vez, lo dejamos y ya no trabajamos en él, ¿no? Ya se queda ahí por el tiempo. De pronto, sí he escuchado, comienzan a decirte, oye, comienza a publicar, comienza a postear. He escuchado también de muchos expertos y me gustaría preguntarte acerca de eso, que la parte de la interacción con las otras personas, más allá de seguirlos y ponerle conectar y nada más dejarlo hasta ahí, es lo que realmente puede producir, pues una ventaja competitiva con respecto a la forma en la que comienzan a relacionarte con otros profesionales. Pero específicamente en esta cuestión que es el social selling y, la forma en la que podemos encontrar clientes, el generar contenido o estar publicando debiera ser la forma en la que o la única forma en la que podemos conseguir clientes, ¿o hay alguna otra forma, hablando de social selling, por las cuales podemos conseguir clientes aquí en LinkedIn? Eh, bueno, mira, el social selling no entra a reemplazar las técnicas tradicionales de venta, entra a agilizarlo y a facilitarlo. Y sin duda creo que aquí el mayor aporte es que LinkedIn te permite buscar las personas claves, conectar con esas personas tomadoras de decisión para el tipo de negocio que tú tienes, construir relaciones y eso ya facilita todo.
Entonces, no va a reemplazar los métodos tradicionales, pero sí los entra a completar y a facilitar todo el proceso. Oh, buenísimo. Oye, me gustaría preguntarte, ustedes trabajan con equipos comerciales completos y sé que muchas veces cuando uno quiere comenzar a ocupar este tipo de estrategias, ¿no? Las empresas, me gustaría conocer un poquito cómo se crea una estrategia para un equipo, hablando de social selling, mostrando este tipo de cuestiones de marca personal. O sea, hablan, todos se deben de poner de acuerdo, o sea, la estrategia va ligada hacia un objetivo. ¿Cómo funciona ahí? Ok, bueno, aquí es importante que esto es una estrategia donde se involucran diferentes áreas de una empresa, no únicamente el área comercial. Esto impacta al área también de recursos humanos porque vamos a trabajar marca empleador, atracción de talento. Vamos a trabajar también con toda la parte comercial, sin duda, porque son la cara de la empresa hacia afuera, que son los que van a generar esos leads, esas oportunidades totalmente orgánicas para la empresa. Y supremamente clave, vamos a involucrar a las directivas, a las cabezas de las áreas que son los principales vendedores de una empresa. La gente quiere hablar con las cabezas. Entonces, son a los perfiles a los que les llegan muchísimas más leads y ellos luego derivan para cada una de las áreas. Entonces, es importante primero que estén involucradas todas las áreas de la empresa que están de cara hacia el cliente. Por otro lado, claro que empezamos con las marcas personales de cada uno, Ok, todos muy alineados, todos hablando de su propia marca, pero bajo la sombrilla corporativa de la empresa. Y empezamos todos los pasos del social selling. Esto es una estrategia. ok, Esto va más allá de construir un perfil. claro, Tener un bonito perfil, un perfil profesional, es una de diferentes tácticas que componen toda esta estrategia. Entonces, una vez tengo un perfil muy bien estructurado, muy profesional, que le hable a mi cliente, tengo que empezar a construir la red que necesito que trabaje para mí. Y cada uno construye la red de acuerdo a su rol. Entonces, entendemos que el CEO va a conectar con CEOs de otras claro, empresas. Le queda mucho más sencillo que si yo soy un vendedor de un rango inferior, a mí me queda más difícil que claro, me acepte un CEO. En cambio, mi jefe puede conectar con sus jefes. Si yo soy comercial, conecto con los comerciales. Si yo soy del área contable, conecto con el área contable de mis clientes. Si yo soy de recursos humanos, conecto con mis colegas. Y así todos vamos permeando esas empresas objetivo desde todos los niveles. Eso oh, también se buenísimo. relaciona con el account-based marketing. Ok, Entonces, ahí vamos en la segunda parte como de esta estrategia, que es cada uno construye la red que necesite que trabaje para ellos. Luego, tengo ya una red importante. ¿Para qué estoy reuniendo una serie de contactos? No es para dejarlos ahí quietos. Tengo que empezar a compartir contenido y ahí es la gran diferencia. Solo el 1% de toda esa cantidad de usuarios que te cuento genera contenido propio en LinkedIn. Esa es la única posibilidad de sobresalir. El 1%. Si yo me quiero meter en ese 1%, tengo que generar un contenido muy diferencial y ese contenido me permite empezar a construir conversaciones. Conversaciones que luego se convierten en oportunidades de reuniones, de llamadas, y que finalmente, a medida que voy construyendo esa relación, terminan convirtiéndose en una oportunidad. Entonces, aquí puedo cerrar esta pregunta diciéndote que la estrategia no es solo tener un perfil bonito, es claro. poner a funcionar una máquina realmente generadora de oportunidades. Oye, buenísimo. Y me encantó el proceso que nos explicaste. Y me gustaría hacer una pregunta que viene de la última parte ahorita que nos comentabas, que es cómo se puede conectar esta cuestión de social selling con el pipeline comercial, ¿no? A nivel, em, hablábamos del tema orgánico, que creo que es algo bien importante que lo comentabas, pero ¿cómo podemos identificar realmente esta conexión de que el esfuerzo que estamos haciendo en la marca personal en social selling realmente está rindiendo resultados en las ventas? Mira, el social selling impacta el pipeline muchísimo antes que la venta. Va a impactar la boca grande del embudo, por donde empieza todo ese proceso comercial. ¿Y cómo lo impacta? Con visibilidad, confianza, recordación. Entonces, cuando un equipo está activo, se abren muchas más puertas, empiezan a haber más mensajes, se concretan reuniones, llegan los leads. Entonces, como lo había dicho hace un ratito, esto no va a reemplazar el proceso comercial, pero Claro. sí lo facilita y acelera ese embudo.
Sí, creo que la palabra clave que acabas de dar es precisamente la aceleración. Me gusta mucho porque es meterle turbo y no directamente por lo que de pronto no depende de nosotros, que es muchas veces la cuestión de las pautas o la cuestión de la publicidad, que es otra estrategia que se ocupa, ¿no? Pero esta directamente sí entra en tu campo y puedes desarrollarla. Y me gustaría preguntarte algo que creo que es muy, muy de este momento, que es, ¿qué rol juega la inteligencia artificial en este tipo de estrategias de generación de demanda? ¿Cómo se vincula o cómo la ocupamos? Bueno, la inteligencia artificial entra a apoyar la labor del vendedor. Definitivamente no lo va a reemplazar porque está actuando como un acelerador, pero nunca va a reemplazar el criterio. El criterio es lo que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Yo para qué utilizo la inteligencia artificial? A mí me ayuda a identificar cuentas, a investigarlas, a entender mucho mejor a mis clientes, a profundizar en los dolores que puede estar teniendo mi cliente y así puedo entenderlos mejor y me ayuda muchísimo a elegir esos temas de conversación y me ayuda a crear ese contenido. Todo con fines de ir preparando esa aproximación hacia mi cliente, pero definitivamente nunca los va a reemplazar porque la esencia de las ventas son las relaciones humanas. Entonces, lo veo como un facilitador, un acelerador, pero luego el que hace el proceso real, el que hace que las cosas pasen, son los vendedores. Claro, coincido completamente. Y fíjate que recientemente en la semana estaba escuchando un podcast precisamente que hablaba de el tipo de herramientas que estamos ocupando como vendedores. Y me llamó mucho la atención precisamente que él lo mencionaba, el invitado de ese podcast lo mencionaba como que era como un segundo cerebro o centro de almacenamiento del vendedor, ¿no? Decía, precisamente es un asistente y es un asistente que puedes tener en cualquier momento para muchas cosas. Y creo que también hoy la facilidad que nos permite la integración con muchas otras herramientas nos permite ser más ágiles y de pronto saber que decía él, ¿no? Algo que me parece muy interesante es que era la forma en la que podía ganar tiempo. Decía, muchas veces cuando invertimos buscamos cómo retornar más rápido el dinero. Dice, y en el tiempo es precisamente lo mismo. Nosotros buscamos cómo podemos reducir el tiempo para maximizar la eficiencia, dice, y termina siendo algo complejo, pero o más bien era algo complejo hasta la llegada de la inteligencia artificial, y ahora ya nos permite tener, pues, este apoyo para poder desarrollar más ágil, ¿no? Muchas de las funciones que hay, y lo entiendo perfectamente. Y me gustaría preguntarte, Natalia, porque sé que has implementado mucho de este tipo de estrategias en empresas con los resultados que platicaban. Me gustaría saber, o que nos contaras un poquito, ¿qué errores son los que ves con más frecuencia cuando una empresa intenta implementar social selling? Bueno, errores, muchos. Uno de ellos es abrir un perfil y empezar a publicar, Claro, sin estrategias, sin un plan, una hoja de ruta. Entonces, esto no funciona. claro, Definitivamente no funciona. Eh, Te voy a hacer una analogía muy cortita, muy rápida, que genera mucha recordación. claro, Social selling es armar una fiesta. Y cuando yo armo una fiesta con una empresa, con mis clientes, les digo, ¿qué es lo primero que tú tienes que tener en mente a la hora de organizar una fiesta? Me organizo yo y organizo mi casa. Entonces, hay que ver si yo estoy vestida para la fiesta y si mi casa, que sería la página de compañía de mi empresa, está lista para recibir a los invitados. Luego, con eso listo, pasamos al segundo paso. ¿Quiénes quiero que vengan a mi fiesta? ¿Quiénes son esos invitados claves? No es llenar mi fiesta de invitados que no aportan, sino de personas claves con las que tengo que conversar, que luego se va a dar la conversión. Y luego tengo mis invitados sentados en la fiesta. ¿A qué los traje? Tengo que ofrecerles algo. Los pasabocas, las botanas. Entonces, cuando uno de los errores más comunes es que tengo que activarme, empecemos a publicar. Y publicar es, estoy entregando las botanas, ojo, yo no estoy vestida para la fiesta, mi casa no está lista, no tengo los invitados correctos, entonces voy a gastar tiempo y dinero en esas botanas, que sería el contenido, y no le está llegando a las personas correctas, por lo tanto, no se va a dar la conversión. ¿Qué otro error veo tremendamente grave?
es que las empresas piensan que solamente es que sus comerciales se activen, abran perfiles y empiecen a conversar. Pero si no hay una estrategia, no hay una formación, no hay un acompañamiento, esto es un fracaso definitivamente predecible. Hay que hacer un acompañamiento, hay que eh, formar a esos comerciales, hay que hacer mediciones de todo esto, porque todo esto se puede medir para finalmente evaluar un resultado. Y algo que también habíamos comentado hace un ratito, que suele suceder es que las empresas esperan que aquí ocurra magia. Aquí no hay magia. Aquí hay muchísimo trabajo detrás y mucha constancia. Entonces, empiezan a activarse, publican un par de semanas, no, esto no me dio resultados, me devuelvo a hacer llamadas en frío. O a veces me dicen, no, Natalia, yo no tengo tiempo para LinkedIn, yo tengo que ponerme a llamar un listado enorme de personas. Yo, a ver, si involucras a LinkedIn dentro de tu proceso comercial, ya no es una tarea adicional, sino es parte de tu proceso y te va a facilitar muchísimo la prospección y el acercamiento, porque esos mensajes en frío están muertos, pero hay empresas que todavía insisten. Entonces, creo que esos pueden ser los principales errores que están cometiendo las empresas. Coincido completamente contigo que el tema de la comodidad, de la zona de confort, decía por ahí un autor, ¿no? La zona de confort no necesariamente es algo bueno, es pues algo malo, pero te acostumbraste a eso, ¿no? Y definitivamente, o sea, creo que precisamente conforme fueron llegando este tipo de tecnologías a la vida del vendedor, y la forma en la que las empezaron a ocupar, sí hace una gran diferencia entre poder generar un resultado positivo a seguir permaneciendo igual con los mismos resultados de siempre, ¿no? Y para Correcto. cerrar esta primera parte del podcast, me gustaría preguntarte, Natalia, ¿cuál es para ti la verdadera fórmula de las ventas B2B? Bueno, la fórmula mágica no existe. Yo creo que algo que a mí me funciona bien y nos funciona mucho en Apasionate es una combinación entre visibilidad, confianza y conversaciones de valor. Entonces, el embudo de la marca personal empieza por pasar de desconocido a conocido. Luego que me conocen, empiezo a ser reconocido, luego valorado y finalmente elegido. Entonces, aquí voy relacionando todo y, insisto, visibilidad, confianza y conversación. Además, en el B2B no se decide por una propuesta o por precio, sino las decisiones se toman cuando sienten que la persona que está al otro lado me entiende, conoce mi negocio y realmente se pone en mi lugar y sabe lo que para mí como empresario está en juego. Entonces, creo que eso funciona bastante bien. Buenísima esa fórmula. Pues muchas gracias por compartir tu experiencia en esta parte y me gustaría pasar a una sección donde hacemos preguntas con respuestas más breves, pero accionables para que nuestros oyentes comiencen a poner en acción. Y esta sección se llama el as bajo la manga. Todo vendedor exitoso tiene una técnica, hábito o recurso que le da una ventaja decisiva. Puede ser una manera única de acercarse a los clientes, una herramienta poco conocida o una táctica que siempre le funciona. En tu Ujú. experiencia trabajando con empresas B2B, ¿cuál es ese elemento que realmente marca la diferencia cuando se implementa el social selling? Yo diría que mi as bajo la manga es algo supremamente simple, es aprender a generar conversaciones antes de vender. Y ahí podríamos relacionarlo con que el cliente de hoy no quiere que le vendan, todos queremos comprar, pero nadie quiere que le vendan. Entonces, es empezar a acercarme a ese prospecto, a ese cliente ideal y empezar a conversar de forma genuina, como si yo lo hiciera en la vida real. Buenísimo. Y aprovechando esto, me gustaría preguntar, nos comentabas en la anterior pregunta acerca de que se vuelva parte de tu rutina el tema del trabajo de LinkedIn, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué hacen distinto estos equipos comerciales que logran convertir en LinkedIn, o sea, que lo vuelven parte de su rutina y lo vuelven una máquina de oportunidades, una máquina de ventas a través de ese medio? Bueno, los equipos que ya están formados, que están entrenados, que están logrando resultados con el social selling, han entendido que esto no es un canal para enviar mensajes en frío, Claro, que no hay que publicar sin estrategia.
sino que es un canal para construir relaciones. Y lo más importante, tú lo has mencionado, es integrar el social selling dentro de su rutina diaria, Correcto. volverlo parte de su mecánica diaria para generar oportunidades. Buenísimo. La siguiente sección se llama el rompeobjeciones. Las objeciones son parte inevitable de cualquier venta, pero la forma en la que las enfrentamos marca la diferencia entre cerrar un trato o perderlo. ¿Cuáles son las objeciones más comunes que escuchas de parte de los líderes comerciales o directores de venta con respecto al social selling? Yo creo que la más fuerte es: no tengo tiempo. No tengo tiempo, tengo un equipo comercial tremendamente ocupado que tiene que estar en la calle buscando clientes, entonces esto sería una carga adicional que no les puedo poner. Entonces, definitivamente cómo rebatir esto es integrarlo dentro de su proceso comercial. Muchos también me dicen: mis clientes no están en LinkedIn porque no los saben buscar, no saben llegar a ellos, y la gran mayoría de los clientes están pasivos, escuchan, te investigan. De repente podemos decir que no están porque no los vemos publicando, pero la mayoría de las veces la venta sucede de forma completamente silenciosa. Ahí nos están escuchando, nos están investigando. Y la otra objeción es: quiero resultados de inmediato. La paciencia. Aquí no hay resultados inmediatos. Aquí hay un método que hay que implementar con constancia, con estructura y con muchísima rigurosidad para que los resultados se den. Buenísimo, buenísimo, Natalia. Pues estamos llegando a la parte final del episodio y antes de cerrar, me gustaría que nos cuentes un poquito si queremos contactarte, dónde pueden contactarte, dónde pueden conocer más de tu trabajo, que nos platiques. Eh, Sin duda, en LinkedIn. LinkedIn es mi oficina, mi centro de operaciones. Me encuentran como Natalia Luque Acevedo. Yo escribo mi nombre con TH, entonces Natalia Luque Acevedo. Ahí estoy en LinkedIn muy activa, constantemente compartiendo valor para cómo generar oportunidades de ventas en empresas B2B, y también hablo de oportunidades de empleabilidad. Ay, buenísimo. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Natalia, en este episodio y ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Hasta una próxima ocasión. Esto fue la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Gracias por acompañarme en esta conversación. Si algo de lo que escuchaste hoy te sirvió o te dio una nueva idea, compártelo con tu equipo o con alguien que lo pueda aprovechar. Agradezco a Delficio Ana y Salva Luque en la producción y a todo el equipo de edición. No olvides seguirnos en tu plataforma de preferencia y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Yo soy Pedro Ramos y nos escuchamos en el siguiente capítulo para seguir descubriendo la Fórmula X de las ventas.